Gloria sea dada al Señor. Entonces estamos aquí en esta mañana para celebrar que Cristo resucitó y vino para darnos vida en abundancia. Esto fue lo que hablamos el viernes. Con su muerte el Señor trajo beneficios y hoy vamos a hablar de los beneficios de su resurrección. Si la muerte de Cristo trajo beneficios, hoy vamos a hablar otros más que advienen de su resurrección. Y hoy voy a traer algunas cosas que pueden ser chocantes para algunos religiosos, pero para los hijos que quieren aprender van a ser novedad. Y yo cada día traigo de Dios lo que me da para ir desmistificando algunos misterios, algunas cosas ocultas, algunas cosas que se enseñaban y se enseñan que no son correctas. Vengo a quitar algunos paradigmas y traer luz sobre la palabra de Dios. Aquí vas a aprender la palabra para que nadie te engañe. Y tú digas, no, yo estoy aprendiendo verdaderamente la palabra de Dios. Así que, amados, yo quiero congratularme finalmente por la retoma de las actividades con los niños. Quiero darles enhorabuena a Divanice y a Macarena. He visto ahí también a Ashley, que trajo hoy sus hijos. Carlos, ¿dónde estás, Carlos? Ok. Tatiana. Bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Yara. Y bueno, solo faltó aquí mi amigo Víctor Manuel. No vino hoy, ¿verdad? Pues Víctor tiene que empezar a venir a las clases de la escuela dominical. Hermano, eso es maravilloso. Ustedes no saben cuánto gozo siento en este momento. Ver a nuestros hijos aprendiendo, hermano. Esto es una siembra que estamos haciendo. Una iglesia que no tiene escuela para los niños, adolescentes y jóvenes. Es una iglesia que no tiene futuro. No tiene futuro, porque aquí está el futuro de la iglesia. Lo que estamos sembrando aquí, queridos hermanos, en el Señor, es algo duradero, algo eterno. Ustedes no saben qué va a pasar con estos niños. Quizás mañana, cuando ya no estemos aquí juntos, cuando ya estemos cada uno por su lado, no sabemos de dónde. Estos niños se van a acordar de lo que han aprendido. Aquí van a estar los pastores, los misioneros, los hombres de esta nación y de muchas otras naciones por donde van a ir. El futuro del mundo, hermano, está en las manos de los hijos de Dios, de los cristianos. No saben cuándo en esta escuela dominical va a salir un presidente del gobierno, pero que va a imponer no a la fuerza, sino que va a poner el orden dentro de la nación, basado en los principios bíblicos que he aprendido en la escuela dominical. Entonces, esto es algo gratificante, hermano. A mí me llena de alegría cuando veo esto aquí. Gloria sea dada al Señor. Gloria sea dada al Señor. Brother, did you change the cable? Yeah? Okay, thank you. Okay, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, por favor, amados. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer los 8 primeros versículos. Mateo, el evangelista amado, llamado también de Leví, y vamos a leer en el capítulo 28 los 8 primeros versículos.
que hablan de la resurrección del Señor Jesús, que también lo podemos encontrar en los demás evangelios. Esto está en los 3 evangelios sinópticos y también está en el evangelio de Juan. Hablan los 4 evangelios, la muerte, la resurrección de Jesús, así también como su vida ministerial. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A ver el sepulcro. A ver el sepulcro. Fíjense bien aquí. Ellos no vinieron para otra cosa, sino para ver el sepulcro, donde se había puesto al Señor. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Solo un ángel, solo un ángel. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Mientras los soldados hasta habían temblado y que se quedaron como muertos, el ángel le dice a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Digan conmigo: fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, una mezcla de temor y gran gozo, mezcla de temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Amén. Amén. Bueno, aquí en mi Biblia, claro, si yo termino aquí, claro, parece ser una frase incompleta, porque me la cortaron y pusieron un epígrafe en medio. Pues dice: y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Bien, no quería leer el versículo 9, porque el versículo 8, mi Biblia lo pusieron incompleto. Pusieron una coma ahí y saltaron para otro versículo, pero antes pusieron un epígrafe medio: las mujeres adoran al Señor. Ok, mis queridos, adoramos al Señor por sus benditas e infinitas misericordias. Le agradecemos por este día maravilloso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hablar de la resurrección de Jesús, es algo que vamos a estar haciendo todos los años. Lo hemos estado haciendo todos los años que estamos aquí como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, es algo que nos marca, hace de nosotros realmente personas que reconocen qué pasó. Hay un programa en la televisión, nunca lo he visto, pero veo así en los títulos: cuéntame cómo pasó. Y en esta mañana estamos aquí para contar cómo pasó. Aleluya. Amén. Cómo pasó. El viernes hablamos cómo pasó la muerte del Señor Jesús. ¿Cuáles eran las bendiciones? ¿Cuáles son las bendiciones que advienen de la muerte del Señor? Hablamos sobre eso.
No voy a repetirlo todo porque está ahí en YouTube, ustedes lo pueden ver. Solo quiero recordarme que uno y el último de los beneficios de la muerte del Señor Jesús es que nos trajo la vida eterna. La vida eterna. Wow, la vida eterna. La vida eterna. Hoy vamos a hablar del Señor Jesús, su muerte. Ya pasó el viernes, hoy es su resurrección. Y comúnmente se suele designar el domingo, este domingo, como domingo de Pascua. Considere, simplemente porque conectan el viernes con el domingo, ya que sábado para los judíos no hay actividad, y para los sabatistas que ustedes conocen, entonces llaman eso. Pero la Pascua ocurrió el viernes. Aleluya. Aleluya. Pascua no es domingo, Pascua es viernes, cuando el Señor murió, y fue en esa noche del viernes cuando los judíos, los israelitas en ese tiempo no eran judíos, todavía eran israelitas, eran las 12 tribus, salieron de la tierra de Egipto y Dios les dio instrucción. En esta noche ustedes van a salir, van a matar un cordero, o que no tenga cordero, mate una cabra y cojan la sangre, pongan en los postes, en el dintel de las puertas, porque el ángel cuando pase, vea la sangre, va a pasar por encima. ¿Okay? Y definimos eso, la Pascua, como pasar por encima. De hecho, la palabra hebrea es pasar, que significa pasar por encima o saltar la valla, ¿okay? Pasar por encima. Y hablamos sobre eso. Por tanto, hoy lo que estamos celebrando ya no es más Pascua, sino la resurrección. En esta época, en esta fecha, para aquel entonces, los israelitas ya no estaban más en Egipto. Ya incluso habían cruzado el Mar Rojo. Estaban ya en el desierto. Cuando era el día de domingo, ya no estaban más en Egipto, ya estaban de otro lado del Mar Rojo. Porque aquella noche ellos cruzaron el Mar Rojo y se fueron para el otro lado. Hoy lo que estamos celebrando es Domingo de Resurrección, en verdad. Ahora, vemos aquí cuando el evangelista Mateo nos cuenta la historia, nos dice que aquellas mujeres fueron a ver el sepulcro. El Señor había sido puesto... Cuando el Señor murió, ¿qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con el cuerpo? ¿Qué pasó con el cuerpo del Señor? ¿Qué hicieron con el cuerpo? ¿Qué hicieron con el cuerpo entonces? Ok, el Señor no fue enterrado, el Señor fue puesto en un sepulcro. Aleluya. Es importante demarcar esta diferencia. Cuando leemos la Biblia tenemos que entenderla, pero más que entender la Biblia tenemos que entender el contexto en el que ella fue escrita. La Biblia no fue escrita para nosotros, la Biblia fue escrita por y para los judíos. ¿Okay? Y ellos tienen su cultura, tienen su contexto, tienen sus costumbres, tienen su tiempo, la época en la que fue escrita, etcétera y tal. En este entonces, no sabemos ahora mismo, porque las cosas ya han cambiado mucho, todavía no he ido a la tierra de Israel, ya llegará el día de ir para allá y me informaré cómo están las cosas ahora mismo, y porque ahora ya las cosas ya han cambiado mucho. Pero en aquel entonces, cuando moría alguien, no se enterraba. Lo que hacían ellos era excavar un agujero, ¿okay? Y lo preparaban, un sepulcro, ¿okay? Y era donde se metía la persona. ¿Por qué? Porque no había ataúdes como los que tenemos hoy. Las personas eran embalsamadas, ¿okay? Y eran puestas entonces en un sepulcro, que se ponía en un sepulcro y se cerraba ese sepulcro. Lo que vemos aquí es que Jesús fue puesto en un sepulcro, pero especial, de un hombre rico.
llamado José de Arimatea, que este hombre tenía dinero y se preparó. Ustedes saben que normalmente los sitios donde ponen, donde se entierran las personas normales, no es lo mismo donde ponen los ricos. Los ricos preparan, tienen sus jacigos, tienen sus tumbas bien preparadas, bien adornadas, pone todo aquello. Y era lo que pasó con José de Arimatea. Él tenía su lugar preparado ya para sí, diciendo: el día que me muera, ustedes me van a ir. Okay. Pero estaba ya profetizado. Si ustedes lo leen en el Evangelio, que yo siempre llamamos eso de Evangelio teológicamente, el Evangelio de Isaías, el libro del profeta Isaías, es el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías ya había profetizado que el Señor Jesús iba a ser contado con los pecadores, pero que también con los ricos, con los ricos en su sepultura. Okay. Entonces, Isaías, fíjense, 750 años antes de Cristo haber nacido, ya había profetizado no solamente los sufrimientos, la muerte del Señor Jesús, sino también su sepultura. Entonces esto viene a confirmarse, que cuando el Señor muere, lo pone en este sepulcro. De hecho, fue José que fue a retirarlo de la cruz, pidió a los soldados para sacarlo de la cruz y llevarlo para ponerlo en su sepultura. ¿Okay? Entonces, es en esta sepultura donde las mujeres van a ver, porque lo habían envuelto en sábanas y lo pusieron allí. No tuvieron tiempo de prepararle, porque aquello, ustedes entenderán, el Imperio Romano estaba con los ojos puestos sobre Jesús, Herodes, Pilato y toda aquella gente, pero estaban guardando a Jesús como vamos, imagínense ustedes aquellas personas que todo se le puede pensar. Okay. Entonces simplemente lo envolvieron en una sábana y lo pusieron. Y José de Arimatea, si ustedes leen mismo la historia anterior, en los evangelios que hablan de su muerte, ustedes van a ver que José de Arimatea, él mismo se percató en poner las ropas adecuadas y lo puso allí en la sepultura. Y los soldados entonces lo que hicieron simplemente fue ponerle a la boca de la sepultura una piedra y la sellaron con el sello de Herodes. Con el sello de Herodes, con el sello de Pilato, creo que era el gobernador, Pilato. Ok. Entonces, la diferencia es esta. Nosotros enterramos a las personas aquí, normalmente las personas se les pone en un nicho ahí, y después ya no sé cómo se queda el cuerpo, no quiero ni saber. pero en muchos lugares, y también se entierra, ya he visto aquí, hay sepulturas, aquí las personas se ponen. Okay. Pero con Jesús no pasó eso. Ahora, ¿qué pasaría con Jesús entonces? Cuando las mujeres van al sepulcro, por eso el versículo 1 termina diciendo que ellas habían ido a ver el sepulcro. ¿Qué era? Y los otros evangelios dicen que ellas habían ido para ver el cuerpo de Jesús, para empezar a embalsamarlo. ¿Okay? Entonces iban a embalsamar, le ponían esencias, le ponían... Bueno, ustedes ya han visto cómo hacían los egipcios y los judíos también. ¿Okay? Embalsamaban el cuerpo de la persona, entonces quedaba, ¿cómo se dice? Se quedaba rígido el cuerpo, como si fuera yeso, ¿no? Se le ponía sustancia del cuerpo, se quedaba rígido ahí de manera que no se pudriera, ¿okay? Y se metía y se quedaba ahí. Era la idea de las mujeres era esa: primero ver el sepulcro y luego preparar. El evangelista Marcos y Lucas y Juan dice eso, que ellas habían ido a ver. De hecho, habían llevado esencias, especias aromáticas para poner sobre el cuerpo, para ir preparándolo para ser embalsamado. Y la sorpresa es que se encuentran que al sitio donde habían puesto a Jesús, ya no está Jesús. Es que la piedra que había sido puesta a la sepultura, a la boca de la sepultura, a la entrada del sepulcro, ¿okay? La piedra había sido removida. Los famosos guardas han sido puestos ahí por Pilato y otros para cuidarlo, porque primero dijeron: mira, cuiden a este hombre aquí para que no salga de ahí, porque él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Fíjense, ellos ya sabían que él iba a resucitar.
Pero por si acaso, quédense ustedes aquí, no sabemos cómo va a ser la resurrección, pero cuiden de eso aquí. Y la verdad es que cuando Él resucita, dice que aquello fue un terremoto, dice la Biblia aquí. Fue un terremoto de tal manera que la piedra fue removida y los guardas, temblaron. Y cuando el ángel sale, dice que ellos se quedaron como muertos, hermano. Se quedaron como muertos. Yo creo que cuando las mujeres llegaron todavía encontraron los guardas como muertos. Porque el evangelista está contando la historia. Y lo que queremos hablar aquí, y yo les decía que voy a traer algunas cosas que van a chocar con algunos conocimientos que ustedes tienen. Es que cuando hablamos del Evangelio del Reino, tenemos que ir descortinando, tenemos que ir viendo algunas cosas importantes. El nacimiento de Jesús fue importante porque realmente vino a dar esperanza a la humanidad, al mundo de un Salvador. Los ángeles fueron a anunciar a los pastores que había nacido el Salvador del mundo. El nacimiento de Jesús fue importante. La muerte de Jesús también, como anunciamos, fue importante. Pero mis amados hermanos, yo quiero decirles que la resurrección de Jesús fue más importante que su muerte. Hello. La resurrección de Jesús fue más importante que su muerte. La resurrección de Jesús fue más importante que su nacimiento. ¿Por qué? Porque en este mundo nacen muchas personas. Jesús pudo haber nacido como una persona cualquiera, desarrollarse en este mundo como una persona cualquiera y haber hecho los milagros que hizo, porque cualquiera los podía haber hecho. Podría haber muerto como una persona cualquiera y se habría acabado. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría salvación para la humanidad. Tú y yo hoy no estaríamos salvos. ¿Me está entendiendo, amado querido? La resurrección de Jesús es muchísimo más importante que su nacimiento y su muerte. Porque como ustedes saben, este mundo está lleno de hombres religiosos, fundadores de muchas religiones. Nacieron, marcaron su historia, murieron, pero no resucitaron. No resucitaron. Sus seguidores siguen hablando, siguen propalando sus ideas, sus filosofías, sus creencias. Pero ninguno puede decir que ha resucitado, está vivo. ¿O no? Ninguno. Ninguno. Entonces, esto es muy importante, querido. Es muy importante eso. Y la razón del por qué Él tuvo que resucitar era que cuando Él nació y durante su vida ministerial, Él solo se preocupó con una cosa: salvar a las ovejas de la casa de Israel. Solo podía estar en un lugar al mismo tiempo y su ministerio estaba circunscrito solamente a la tierra de Palestina. Unas pocas ocasiones lo vemos salir, ir a Tiro, ir a Fenicia, donde encontró a aquella mujer de Sirofenicia y tal, pero pocas veces.
99,9% de su ministerio solo se resumió en la tierra de Israel. Su preocupación con las ovejas de la casa de Israel. Ahora, cuando resucita, querido, cuando Él resucita, ahora es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Gloria sea dada al Señor. Él ahora está preocupado no solamente con las ovejas de la casa de Israel, sino con todas las ovejas. Él decía, yo tengo más ovejas que estas. Tengo más ovejas que estas, por las que necesito de ir a salvar. Gloria sea dada al Señor. Gloria sea dada al Señor. Ok. Y otra cosa que quiero recordarles, amados hermanos, es que ustedes deben entender que antes de Cristo haber venido a la tierra, antes de haber nacido aquí en esta tierra, Jesús no era Jesús. Antes de nacer del vientre de María, Jesús no era ¿qué? No era Jesús. Él era el Verbo. Él era el Verbo. En el Antiguo Testamento tú no encuentras ningún nombre llamado Jesús. Podía haber existido algún Jesús, pero no lo veo. De las veces que he leído la Biblia no he encontrado ningún Jesús. ¿O alguien ha encontrado algún Jesús en el Antiguo Testamento? No, no lo encuentro. El nombre Jesús fue dado a María y a José por el ángel, que vino a decirle, va a nacer un ser, y de hecho va a ser santo, santo Hijo del Altísimo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús no existe en el Antiguo Testamento. Él era el Verbo. Verbo quiere decir palabra, pensamientos personificados de Dios. Quiere decir, cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios empezó a hacer, a crear las cosas, la tierra, los cielos, los mares, las aves y todo lo que vino de tal. Cuando Dios hablaba, cuando Dios decía, hagamos, ¿quién hacía? Cuando Dios decía, por ejemplo, y empieza todo con, haya luz, haya luz. Dios decía, pero que en verdad hacía que las cosas existieran era Jesús. El Padre hablaba, pero Jesús era la palabra que hacía que las cosas sucedieran. Aleluya. Por eso que ustedes ven en este Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, empieza por decir, en el principio. ¿Principio de qué? Principio de todo. De todo. Quita todo lo que tú conozcas que existe en el mundo. Quítalo todo. Y sitúa a Jesús ahí. En el principio era el Verbo. Antes de que hubiesen los cielos, tierra, mares y todo. En el principio Él era el Verbo. Aleluya. Era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Él era el Verbo, querido. Él era el Verbo. Por eso que este Evangelio sigue diciendo que nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. Él era el Verbo, el Criador. Jesús, amados hermanos. Wow, mire, yo deliro cuando pienso en esto. Jesús, el creador del mundo, querido, vino en forma humana, pisó esta tierra aquí donde tú estás pisando. Él pisó aquí. Anduvo en medio de la gente común como tú y yo. El creador del mundo, hermano. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué resucitó Jesús? Querido, vamos a hablar de algunos aspectos. Del por qué resucitó Jesús. Número 1.
La resurrección de Jesús hizo nacer la iglesia. Es decir, es por medio o a través o porque Jesús resucitó que la iglesia vino a existir. Quiero decirles que en el Antiguo Testamento no existe iglesia. Antes, durante todo aquel ministerio de Jesús, no existía iglesia. La iglesia viene a existir después que el Señor Jesús muere y resucita. De hecho, ustedes encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 16, diciendo, cuando estaba reunido con sus discípulos, diciendo, edificaré mi iglesia. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Edificaré mi iglesia. Levantaré mi iglesia. Constituiré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está diciendo esto cuando Él hubiese resucitado. La iglesia viene a existir justamente después de su resurrección. Pero pastor, ¿qué existía entonces en aquel tiempo? Existía un pueblo y una religión llamada judaísmo, que era restrita estrictamente para los judíos. Por eso se llama judaísmo, estrictamente para los judíos. Se reunían en sinagogas y tal. ¿Y sabían ustedes que las sinagogas dejaron de existir después del retorno del pueblo de Israel de la cautividad babilónica? Cuando ellos volvieron, dejaron de reunirse en sinagogas. La iglesia, ¿qué es? Es este pueblo que se reúne en el nombre del Señor. De hecho, la palabra eclesia ni siquiera es una palabra religiosa, entre comillas. La palabra eclesia no es una palabra religiosa. Es una palabra griega, es una palabra del contexto mundano. Quiere decir una asamblea, un conjunto de personas que se reúne. Pero que se reúne, ahora lo tomamos en el sentido de que se reúne, pero para ser enviadas hacia afuera. De hecho, significa conjunto de personas enviadas para ser llamadas hacia afuera. Llamadas hacia afuera. Nosotros no hemos sido salvados, hermanos, para quedarnos sentados aquí. No, hemos sido llamados para ir afuera, al mundo, ganar al mundo. Gloria a Dios. Eso es lo que se llama la iglesia. Iglesia, eclesia, en griego, con 2K. Hemos sido llamados para ir afuera. Nos reunimos aquí, pero la misión y lo que estamos hablando hoy es para que nosotros se lo digamos allá afuera, a los que están afuera. Yo el viernes decía, hermano, que la gente no tiene noción de la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús murió? Cuando ustedes ven gente prohibiendo que el día de la muerte de Cristo no se come carne, no se come no sé cuánto, ¿y por qué no come carne? Ustedes han visto, yo no tuve ni tiempo de ver la televisión, hermano, no tengo mucho tiempo, de verdad, pero yo veo poco la tele. A veces cuando estoy comiendo me siento para ver algunas cosas cuando estoy haciendo la digestión. Es mi tiempo de ver la televisión. Pero he visto en años pasados culturas y lugares donde ve día de la muerte de Cristo, gente con cadenas, hermano. Otro día lo vi, yo dije, pero qué noción la gente tiene. Cadenas flagelándose en el cuerpo, ¡pah! Y recorriendo distancias, hermano. Y yo digo, pero ¿eso qué tiene que ver con la Pascua? Otros cargando una cruz donde está un Jesús todo delgadito y llorando. ¿Tú crees que Jesús lloró, hermano? Jesús entregó su vida voluntariamente. Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para tomarla. No, Jesús no fue a la cruz como alguien que decía, ay Padre, yo me arrepiento y ahora estoy muerto, ¿qué va a hacer de mí? Ah. Jesús fue victoriosamente a la cruz, hermano. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que sin la muerte de Él en la cruz del Calvario, nosotros no seríamos salvos. Y de hecho ustedes lo encuentran diciendo en la oración que hace en el huerto de Getsemaní.
Dice, él pide 3 veces, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero Dios no le respondió, hermano. Y al final, él se da cuenta que si no lo hace, la humanidad estaba perdida. Y es ahí cuando él cambia de oración, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, Jesús no es ese Jesús que ustedes ven en la cruz. Gente cargando, hasta vírgenes, hasta imágenes, no sé cuántos llorando. Pero ¿de qué estás llorando tú? ¿De qué estás llorando? Día de muerte de Cristo, hermano, no es para llorar, es para alegrarnos. Es para alegrarnos, amados hermanos, porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, estaríamos nosotros muertos y condenados eternamente. Entonces yo tengo que agradecer, Señor, gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, porque mi vida hoy tiene sentido. Si existo es porque tú tuviste que morir. Pero el Señor no solamente murió, sino que resucitó. Y hoy, hermanos queridos, el primer beneficio de la resurrección de Cristo es que Él, por su resurrección, Él te hizo pueblo, tú y yo. Somos pueblo de Dios por su resurrección. Antes no existía la iglesia, pero cuando el Señor resucitó, ahora lo que Él había profetizado, y edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, ahora estamos aquí para decir, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de Dios. Alamanda Rebene Macanga, aplauda al Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las puertas del Hades, querido, y eso es lo más importante. Yo no me canso de pasarte esta información, este mensaje. Hermano, no temas. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. No van a prevalecer. Levántese quien quiera contra ti. Pero no va a prevalecer. No va a prevalecer. El viernes yo decía, cuando yo hablaba de la vida eterna, yo decía, la vida eterna es una vida que nadie la puede tocar. La vida que tú tienes, amado, la vida que tú tienes ahora mismo, nadie la puede tocar. El enemigo puede tocar tu cuerpo, escúchame bien, y el Señor decía eso, no temáis a los que tocan, que matan el cuerpo, pero no pueden tocar tu espíritu, no pueden tocar tu alma. ¿Sabe? Porque la vida está en el alma, la vida está en la sangre. El hombre puede tocar tu vida, puede tocar tu vida. Anteayer estábamos leyendo la historia, vimos en la internet, una hermana de una iglesia, de un siervo de Dios, que muchos acompañamos en fin. Y hay una hermana que cantaba maravillosamente. A mí me encantaba la voz de aquella hermana. Una sierva de Dios. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Su marido la mató. La mató, hermano. Y vimos, pero no es posible, no es posible. No es posible. Y uno se pregunta, pero ¿cómo una sierva de Dios de aquí, una iglesia de 100,000 almas, hermano, una iglesia grandísima? Una mujer que también ellos tenían su congregación ahí y era una de las líderes de la iglesia. ¿Cómo que le van a matar? El marido la mata, un marido que no era cristiano, no era... Entonces tú te preguntas, te haces este tipo de preguntas, pero ¿cómo es posible? Hermano, no estamos exentos de sufrir las agruras de esta vida, amado. No estamos exentos de eso. Pero Jesús nos advirtió que el hombre puede matar el cuerpo, puede tocar el cuerpo, puede tocar. ¿Cuántos cristianos mueren a tiro por bandidos, por criminales? ¿Cuántos cristianos mueren de accidentes? ¿Cuánta gente muere de estas cosas que conocemos, las inundaciones, de las catástrofes naturales? ¿Cuánta gente, hermano? No, de hecho el Señor no nos hizo para que nosotros fuéramos eternos aquí. Nosotros somos eternos cuando vayamos al cielo, pero aquí la tierra de momento no es nuestra tierra. Vamos a venir a reinar aquí, pero de momento esta tierra no está preparada para contener. Aleluya. Ok, entonces, pero nosotros tenemos un cuerpo que el enemigo no puede tocar. Tenemos un cuerpo, tenemos una vida de Dios que está en nosotros. Soy, Z-O-E, soy. La vida que tú tienes es vida eterna.
Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos el fruto de la resurrección de la iglesia. De la resurrección del Señor Jesús, mejor dicho. Somos fruto de la resurrección del Señor Jesús. Por eso que nosotros somos iglesia. Gloria sea dada al Señor. ¿Y qué hizo posible la existencia de la iglesia? Fue el Espíritu Santo. Dejaron de ser lo mismo. Dejaron de ser ya lo mismo, hermano. Ya no fueron más las mismas personas. Es ahí cuando tú encuentras a un Pedro que era temeroso, que era un cobarde, que era un amedrentado. Un Pedro que negó a su Señor 3 veces ante una criada y ante los hombres que estaban. Pero Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, Sharamacanda, lleno del Espíritu Santo, ahora se levanta y dice: varones, hermanos, a este Jesús que habéis crucificado, este Jesús que habéis crucificado, este mismo es el que está haciendo todo esto que ustedes están viendo ahora. Ay, 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 ay. A partir de ahí, darse la iglesia. En un día, con el discurso de Pedro, un día, 3,000 personas se convierten al Señor. 3,000 personas se convierten al Señor. Cuando aquella gente empezó a oír, a escuchar el discurso de Pedro, dice: pero, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, varones, hermanos? Querido, cuán importante es recibir la unción. Estamos hablando aquí de la unción. Todavía no hemos terminado de hablar de los 2 tipos de unción. Cuán importante es que tengas la unción. Hermano, cuando tú recibes, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y hablas bajo el poder de Él, amado, la gente va a sentir el impacto de tus palabras. No es porque hayas ido a alguna escuela teológica, no estoy en contra de ello. No es porque tú sepas mucho de la Biblia, no estoy en contra de ello. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, cuando tú le hablas a alguien, va a decir: wow, este está hablando algo que me está tocando. Aleluya. Gloria sea dada al Señor. Segundo tipo, segunda razón, la resurrección de Jesús, amados, fue la evidencia de que la muerte ha sido vencida eternamente. La muerte ha sido vencida eternamente. Una de las razones que yo les hablaba el viernes del por qué Jesús murió, yo les decía, era porque Él, con su muerte, el poder del pecado ha sido vencido. La gente antes de la muerte de Jesús tenía miedo del pecado, no sabía cómo deshacerse del pecado. Pero hoy, hermanos, ya por el poder que tenemos en Jesucristo de Nazaret, ya el poder no tiene más, el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Ya no nos puede dominar. Tú ya no puedes andar vergado, no puedes andar doblegado, encurvado bajo el peso del pecado. Porque ahora tienes un poder más grande para dominarlo, para vencerlo. Pero la resurrección del Señor vino realmente a dar la evidencia firme de que la muerte ya ha sido vencida. Si tú lees primero a los Corintios, capítulo 15, vas a encontrar el apóstol Pablo preguntando: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Antiguamente, hermano, la gente, antes de Cristo resucitar, la gente tenía miedo de la muerte, porque no sabía qué iba a pasar después de la muerte. De hecho, la gente pensaba que cuando la persona se moría, se acababa todo. ¿Habéis oído ya la gente diciendo: vamos a acompañar la fulana o el fulano de tal a su última morada? ¿Ya lo habéis escuchado? Sí, ¿no? Pero para Cristo, para el cristiano, la sepultura que estamos hablando aquí, no es la última morada. De hecho, lo que está yendo a su última morada es este cuerpo aquí. Es el cuerpo, está yendo a su última morada. Porque la Biblia dice: cuerpo es tierra a tierra. Tierra a tierra. Pero el espíritu vuelva al Señor que lo dio. Porque somos tierra, este cuerpo es tierra.
Entonces cuando nos morimos, el cuerpo va a la tierra. Pero el espíritu del hombre, hermano, vive eternamente. Aleluya. Entonces la muerte para nosotros ya no constituye problema. La muerte para nosotros es una etapa de transición hasta una vida sin fin. Hello. Hoy en día hablar de la muerte para los jóvenes es decir, pastor, no hablo de muerte, ¿no? Pastor, yo no me quiero morir ahora. Yo también cuando era joven no quería oír hablar de muerte. Pero querido, ¿sabe cuando tú empiezas a encarar la muerte como algo real? Algo ineludible. A partir de los 45, 50 años, tú empiezas a ver que ya no hay marcha atrás. A los 50 años, como decía un líder de nuestra iglesia, a los 50 años tú empiezas a entrar en la curva. ¿En la curva qué? De descenso. De pequeño vas subiendo a los 30, 40, tú piensas que, te crees que es el dueño del mundo, te lo quieres comer todo, ¿verdad? Estás volando, ¿verdad? Hasta el avión, ustedes saben que sube y alcanza el vuelo de crucero, pero llega un momento que tiene que descender. Pero eso es verdad, hermano. Nadie puede escapar de la muerte. Estamos todos estamos aquí. Un día vamos a tener que pasar por ahí. Pero eso no debe constituir miedo para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha vencido el aguijón de la muerte. Ahora sabemos que si la muerte viene, nos espera la eternidad. Pero fue gracias a la obra de Cristo en la cruz, amado. Fue gracias a la obra de Cristo en la cruz. Lee conmigo Hebreos capítulo. Ya vamos a terminar, querido. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. É do, ¿no? Capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, y él también se refiere a Jesús. Si ustedes leen los versículos anteriores van a encontrar que se refiere a él. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Esto es, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Esto era lo que hacía el diablo. Mantenía a la gente bajo servidumbre de la muerte. Es decir, los mantenía esclavizados. Ay, tú vas a morir. Y si ay, mira, tú vas a ir. ¿Y qué va a pasar contigo? No, ahora el Señor vino, dice aquí, Él vino a destruir el poder de la muerte. El imperio de la muerte. Hoy el diablo ya no puede dominar a la gente por la muerte. Ya no puede. Si te amenaza, dice, mira, diablo, si tú me matas, yo voy a ir al cielo. Si Dios me permite, primero que te quiero que tú sepas que no voy a morir por ti. Pero si Dios permite que yo muera por algo que tú hagas, es porque ya llegó el tiempo de irme. ¿Aló? Pero tiene que ser a la hora de Dios. A la hora de Dios. Tercera razón, queridos. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Satanás y sus demonios han sido derrotados eternamente. Eternamente. Amado, cuando se trata de hablar de las cosas que tienen que ver con muerte, resurrección, la sangre de Jesús, cuando se trata de oración, si ustedes se fijan, en esos días son los días que tenemos más problemas. Día miércoles que tenemos que orar es cuando más la plataforma. Y eso que, hermanos, que yo oro, la pastora ora, yo sé que hay hermanos que están intercediendo. Oramos, queridos. Pero el enemigo no se queda contento con eso.
Y el viernes fue asombroso. Yo decía, Dios, pero diablo, tú no vas a vencer. Hoy, por la sangre que el Señor derramó el día de hoy, yo voy a hacer este programa. Ustedes se dan cuenta de que después que oramos y empezamos el programa, todo se estabilizó. Sí, yo no toqué nada. Yo dije, esto aquí, yo no lo voy a tocar, no voy a tocar más nada. Eso se va a estabilizar por sí solo. Hermano, la resurrección del Señor Jesús. Yo no voy a contar la historia de lo que pasó con la muerte del Señor Jesús, cómo el infierno tembló, cómo Satanás estaba festejando, y cuando el Señor llegó a donde estaba Satanás, le quitó la llave de la muerte del imperio que estoy hablando aquí. Hermano, esto es real que pasó en el ámbito espiritual. Pero su resurrección, querido, hizo que Satanás perdiera completamente, él y todos sus demonios, el poder que tenía sobre la humanidad. Ahora están derrotados. Y ustedes se dan cuenta de lo que está profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Está escrito allí: tú, serpiente, le morderás el talón en el calcañar, pero él, la semiente de la mujer, pisará tu cabeza, Saramacanda Ramanga, pisará tu cabeza. Pisará tu cabeza. La cabeza de la serpiente fue pisada cuando el Señor murió. Y él celebrando, pensando que había ganado la guerra, porque Jesús venía siendo perseguido desde el vientre de María. Cuando nació, Jesús fue perseguido, quería matarlo de niño. De hecho, por causa de él, muchos infantes fueron muertos, porque Herodes quería descubrir dónde estaba el niño. Durante su juventud, durante su adultez, la vida toda, su ministerio y todo, el diablo buscó matar a Jesús. Pero el Señor tenía que cumplir el día de su muerte. Y cuando murió, el diablo celebró, hermano, el infierno celebró. Wow, lo hemos logrado. Nos ha dado trabajo, pero lo hemos logrado. Lo que no sabía era que el Señor tenía una en la manga. Una en la manga. Ahora mamá sería mamá ya. Cuando resucita, hermanos, Satanás se queda eternamente derrotado. ¿Sabes por qué te lo digo, querido? Para que tú sepas que estás luchando contra un enemigo ya derrotado. Di conmigo, mi enemigo ya está derrotado. Él tiene la cabeza debajo de los pies del Señor. Debajo de los pies del Señor. Yo siempre que me imagino eso, yo digo así: la única cosa que está moviéndose en Satanás es la cola. ¿O no? Si la Biblia dice que la cabeza está debajo de los pies del Señor, entonces ¿qué está moviendo? La cola. La cola. Y esta cola todavía tiene fuerza. Ustedes saben que ¿cómo se llama? Este animal del río que come la gente, ¿cómo se llama? No. Cocodrilo. Ustedes sabían que el cocodrilo, cuando está en tierra, el cocodrilo en el agua, la fuerza de él está en los dientes. Pero el cocodrilo no ataca a sus presas cuando está en la tierra, con los dientes. ¿Saben dónde está la fuerza? En la cola. En la cola. La cola tiene una fuerza que derriba a cualquiera. Él cuando hace así, tú ves, parece que está tranquilito, parece que está de ojos cerrados, pero está así. Pasa por detrás, ya verás lo que hace. Y él se mueve rápido. Se mueve rápido. Él hace así, te da con la cola, pum, te tumba. Y cuando te tumba, él te coge. Y va contigo al agua. Porque aquí fuera él no tiene fuerza. Pero cuando te mete en el agua, él hace así. Hermano, y el diablo es así. Tiene la cabeza bajo los pies, pero lo que estamos viendo es esta cola. Y como la cola todavía tiene fuerza, por eso está tumbando a mucha gente. Hello. Cuidado con la cola del enemigo. Todavía te puede tumbar. Todavía te puede tumbar. Así que fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Número 4, la resurrección de Jesús es la prueba inequívoca que Él es el verdadero mensajero de Dios enviado para salvar al mundo.
Oh, solo la hermana Dionisa está entendiendo aquí, está acompañando. La resurrección de Jesús es la prueba inequívoca de que Él es el verdadero mensajero de Dios enviado al mundo. Yo les decía, amados, que en este mundo ustedes conocen, ya han oído hablar de muchos fundadores de religiones. Los Mahomas, Budas, los testigos de Jehová, los sabatistas, los mormones, bueno, por lo menos 10 religiones estudié yo que hay en el mundo. 10 de las más famosas, hay otras. Eso no lo quiero tocar, si no me van a apedrear hoy aquí. Amados, ninguna de ellas tiene un mensajero verdaderamente enviado por Dios que pueda decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene al Padre. ¿Cómo dice? No, ¿cómo dice? Nadie, esa es la palabra correcta. Nadie viene al Padre sino... ¿Quién es el líder de religión que tú ya has oído hablar de eso? Explícame, ¿quién dice eso? ¿Quién más has encontrado diciendo esto? Nadie, dice, nadie, hasta esos mismos fundadores de religión, si no, antes de morirse, si no reconocieron a Jesús como el único mensajero de Dios para salvarle, no van a entrar. No está, en el cielo no ha entrado. Nadie, hermano, tú puedes profesar cualquier religión, escúchame, cualquier religión, tú puedes ser lo que sea, amigo que me acompaña, tú puedes ser lo que sea. Si no reconoces a Jesucristo como el único mensajero enviado por Dios para salvar la humanidad y para salvar tu vida, en el cielo no vas a entrar. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie lo ha hecho, nadie lo ha dicho. Hermano, yo he estudiado, conozco las religiones del mundo. No hay ningún fundador que haya dicho eso. Ninguno. Ningún fundador ha prometido a sus discípulos que él iba a llevarlos al Padre. Ninguno. Pedro, cuando estuvo enfrentándose a los fariseos y a aquellos sacerdotes, a los magistrados que le estaban juzgando, él y todo, dijeron: ustedes no hablen más en este nombre. Pedro primero le dijo: mira, juzgad en vosotros y nosotros. ¿Se conviene más obedecer a Dios o a los hombres? Y le dice más, Hechos 4:12, porque no hay ningún nombre dado entre los hombres bajo el cielo, en el que podamos ser salvos. No hay, hermano. No lo hay. El único nombre y el único hombre en el cual creemos finalmente y sinceramente y perentoriamente que es el único enviado de Dios verdaderamente para salvar la humanidad, se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, dale un fuerte aplauso. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. La gente puede decir lo que quiere, hermano. La gente puede decir lo que quiere. Yo escuché a alguien diciendo aquí, aquel texto de Mateo cuando el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escúchame, hermano, y respóndeme. ¿Quién de los que tú conoces o que has oído ya, siendo un fundador de alguna religión, ha dicho esto a sus discípulos, a sus seguidores? ¿Quién? Venid a mí todos. Todos. No está diciendo 5, 10 mil, 1 millón, 5 millones. Él está diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados
La versión en portugués dice, todos los que estáis cansados, eso es, los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Ahí dice, os haré descansar. La otra versión dice, os aliviaré. El Señor tiene alivio para nos dar. Solo el Señor nos puede aliviar. El único mensajero. Número 5. La resurrección de Cristo permitió una vez por todas que la iglesia recibiera y el mundo de forma general recibiera el don del Espíritu Santo. Hello. Si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no habría venido. Y si Él no hubiese venido, tú y yo no estaríamos llenos de Él. Es por medio del Espíritu Santo que estamos predicando la palabra del Señor. La llenura del Espíritu Santo, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo, te cambia, hace de ti una nueva y diferente persona. Fue gracias a la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no habría venido. Entonces el Espíritu Santo vino para llenarnos, para capacitarnos, para empoderarnos, para fortalecernos, para llenarnos. Aleluya. Para enseñarnos, para guiarnos, para alimentarnos, para sostenernos, para librarnos, para proveernos la seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento no había tal cosa como exorcismo. ¿Ustedes saben qué es exorcismo? ¿Qué es exorcismo? ¿Cómo, hermano? Echar fuera a los demonios. Exorcismo es echar fuera a los demonios. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento no existía tal cosa? ¿Por qué? Porque echar fuera al demonio requiere hacerlo en nombre de alguien poderoso. Porque los demonios solo van a obedecer cuando tú vengas con autoridad de alguien que está por encima de ti. Y en el Antiguo Testamento no había nadie. ¿Encima de quién tú vas a echar fuera al demonio? Los demonios hoy nos obedecen porque nosotros venimos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando tú tienes esta unción del Espíritu Santo, porque Él nos dio el don del Espíritu Santo, y vienes en el nombre de Jesucristo. Escúchame, hermano, escúchame lo que te voy a decir en el nombre de Jesús. Tú también, tú puedes hacerlo. Tú puedes echar fuera demonios en tu casa. No permite que los demonios te zarandeen en tu casa. No les permitas que te zarandeen. Tú tienes autoridad para decirle, demonios, yo te ordeno en el nombre de Jesús, sal de mi casa, sal de mi vida, sal de mi hijo, sal de mi hija, sal de mi esposa, sal de mi marido. Hello? No te estoy diciendo que vayas a expulsar a demonio y alguien que está endemoniado. Eso es otra historia. Y después cuando el demonio se levanta y después te da una paliza, como los hijos de Seba, no digas que fue el pastor que me mandó a hacer la liberación. No te estoy mandando a liberar. Estoy diciendo que tú tienes autoridad de parte de Dios para reprenderlos, para cancelarlos, para echarlos fuera de tu casa. Porque ustedes, no sé si ustedes saben que los demonios andan por ahí. Hasta en tu casa andan ahí jugando contigo. Tú si quieres dormir, el diablo no te deja dormir. Te trae sueño, te trae pesadilla, te trae cuantas cosas, enfermedades, cosas de esas naturales. No, tú tienes que levantarte con autoridad. Tú tienes que levantarte con la unción que Dios te dio para decirle, mira, si ustedes creen que yo soy cualquiera, te voy a decir, en el nombre de Jesús, fuera de mi casa. Amén. Fuera de mi casa. No, eso no es
no es hacer exorcismo, eso no es hacer exorcismo, esto es simplemente reprenderlos, echarlos fuera para que no se manifiesten, para que no juegue, para que no juguetee en tu casa, ni con tus hijos, ni con nadie. Por tanto, eso tú lo puedes hacer tranquilamente. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Queridos, la resurrección de Jesús nos dio autoridad también, nos dio autoridad. Por eso estoy hablando de eso. La resurrección de Jesús nos dio autoridades sobre el diablo, sobre los demonios y sobre el mundo. Hello. Jesús, con su resurrección, ahora tú tienes autoridad. Si tú lees el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 2, y vas a encontrar, versículo 1 y 2, habla de eso ahí, que el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera, para sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. Amado, tú tienes autoridad de parte de Dios, que si tú ves a algún familiar tuyo que está enfermo, escucha, y eso es verídico, tú tienes palabra, tú tienes promesa en la Biblia, tú puedes coger cualquier texto bíblico, coger 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, coger Isaías 53, versículo 4 y 5, coger Mateo capítulo 8, vas a encontrar varias promesas referentes a la sanidad. Lee un texto bíblico y pon la mano sobre el ser querido tuyo, e incluso tú mismo. Escúchame, yo me ministro muchas veces a mí mismo. Tú mismo puedes poner la mano sobre el local donde está la enfermedad o el dolor y decir en el nombre de Jesús, por la promesa de su palabra, yo te sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Es que tú tienes autoridad y tienes que aprender a practicarla. Aleluya. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, vamos a suponer que alguien tiene un carnet de conducir y nunca ha cogido coche. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Ah, yo sé conducir. No, yo tengo carnet de conducir. Pero, ¿tú conduces? No. ¿Hace cuántos años? 5 años. ¿Tú ya has perdido la práctica? ¿Tú ya has perdido la práctica? Oh, yo tengo carnet hace 10 años. ¿Tú conduces? No, pero es que yo tengo carnet de conducir. No, tú ya has perdido la práctica, ya ni sabes cómo conducir. Entonces, es lo mismo, querido, tener poder de Dios, tener autoridad de parte de Dios y no practicarla. Es lo mismo como alguien que es bautizado en el Espíritu Santo. Y eso siempre se lo decimos aquí. A veces algunos hermanos son bautizados en el Espíritu Santo, pero después que son bautizados, se olvidan hablar en lenguas. No practica eso. Es como sacarte el carnet de conducir y no conducir. ¿Tú crees que el diablo tiene miedo que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo? No, no tiene. El diablo va a tener miedo cuando tú empieces a hablar. Porque tú vas a ponerte a hablar con Dios y con los ángeles. Él no va a entender lo que tú vas a hablar. Y eso te va a proveer poder, capacidad para estar comunicándote con Dios siempre. Siempre. Hello. Ok. Entonces Dios nos dio autoridad, hermano. Úsala, por favor. Usa, hermano querido. Usa esta autoridad. En la palabra de Dios usa. En la oración usa autoridad. En la meditación usa de la autoridad. Cuando estás conduciendo en casa, en la guagua, en la familia, usa de la autoridad de Dios sobre los espíritus inmundos. Sobre el pecado. Cuánta cosa te asedia, cuánta cosa te acosa, cuánta cosa está contra ti. Levántate en la autoridad. Y reprende eso en el nombre de Jesús. Digo amén. Ok, hermano, y yo termino con esto aquí. La resurrección de Jesús nos dio poder notorial. Allá en mi país, y hablar con alguien, le digo, mira, necesito que me hagas esto aquí. No, mano, tiene que mandarnos nuestro poder. Entonces yo desde aquí hago un documento, lo firmo, tanto lleva mi firma y se lo envío, lo escaneo y se lo envío. Esta persona lo recibe, lo imprime y con este documento, con mi firma, donde quiera que vaya, va a tramitar todo lo que quiera a mi nombre. Aleluya. Eso se llama poder notarial. Amado, Jesucristo nos dio este poder. ¿Tú sabías que cuando tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás entrando en el cielo
con el poder notarial de Cristo? Cuando tú dices, papá, en el nombre de Jesús, es como si fuera Jesús mismo hablando con el Padre. De hecho, hermano, de hecho, Dios no nos atiende a nosotros, no nos mira a nosotros por lo que nosotros somos. Dios nos mira a través del poder notarial que llevamos en el nombre de Jesús. Cuando tú vas en el nombre de Jesús, la cara que está delante del Padre es la cara de Jesús. Oh, hermano, eso es poderoso lo que te está trayendo. Dios no te mira a ti como María, no te mira a ti como Luis, no te mira a ti como Jacinto, no me mira a mí como Zacarías. No, mira, cuando yo digo Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. La cara que aparece delante del Padre es la cara de Jesús. Aleluya. Por eso decimos, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo estoy en la posición de Jesús. Yo veo delante de Él con el poder notarial que Cristo me dio. Por eso, hermano, aprende en el mundo espiritual a usar el nombre de Jesús. Usa el nombre. Los demonios saben y respetan eso. Los demonios saben y respetan eso. La Biblia dice que ellos tiemblan. Teme y tiemblan ante el nombre de Jesús. Así que no deje, te lo digo hoy por segunda vez, no deje que el demonio, el diablo te doblegue, hermano. Tú tienes autoridad, hermano, y el diablo sabe que tú tienes autoridad. La resurrección de Cristo hizo posible que nosotros, hermano, donde quiera que estemos, usemos el nombre de Jesús. En cualquier situación. Delante de Dios y ante los demonios, ante Satanás y sus demonios. Decirle en el nombre de Jesús, Satanás, no te acerques a mi casa. No me toques, Sharamamamasuri. No toques lo que lleva mi nombre. Suelta mis finanzas, Satanás, en el nombre de Jesús. El diablo sabe que nosotros llevamos este poder notarial. Sabe que tenemos autoridad, sabe que tenemos poder. Por eso yo te dije en el punto anterior, los demonios saben que la resurrección de Cristo Jesús nos dio esta autoridad. Aleluya. 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 Póngase de pie, amados. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Levanta tus manos, vamos a orar. Vamos a hacer algunas oraciones muy breves, pero muy poderosas. Vamos a agradecer al Señor por la palabra y por la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Agradece al Señor, querido. Agradécele, agradécele. Agradece al Señor. Agradécele por su santa palabra. Agradécele por la autoridad que te ha concedido. Por el privilegio de ser un vencedor. Por el privilegio de ser un conquistador. Por el privilegio de tener autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Por la gracia que tenemos de que Cristo resucitó y nuestro enemigo ha sido derrotado. Agradece al Señor. 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 Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Aprende hoy a usar el poder de Dios. Aprende hoy a usar el poder de Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que resucitó de entre los muertos, el único que resucitó de entre los muertos, está vivo y a la diestra del Padre está sentado, intercediendo por nosotros, con las manos abiertas que habían sido clavadas en la cruz del Calvario. Señor, como señal de su amor hacia la humanidad. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Venimos en el nombre de Jesús. Venimos ante ti en el nombre de Jesús para reprender
todo poder de las tinieblas, todo poder de las tinieblas, todo poder que viene a atormentar, todo poder que viene a robar, a matar, a destruir, lo cancelamos, lo neutralizamos en el nombre de Jesucristo. Todo poder de la afrenta, todo poder de muerte, todo poder de enfermedades, lo reprendemos en nuestra casa, lo reprendemos en nuestra familia, lo reprendemos en nuestra comunidad, en el nombre de Jesucristo. La resurrección de Jesús hizo posible, oh Señor, quitar el aguijón de la muerte, quitar el aguijón de la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Ya no tenemos miedo de la muerte, porque Cristo nos introdujo en el reino de Dios. Padre eterno, muchísimas gracias. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos que has salvado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Padre, yo quiero concretar, Señor, lo que tú, Señor, nos diste en esta palabra de hoy, en la vida de cada hijo tuyo, en la vida de cada hijo tuyo. Firmeza de presencia de Dios, haya concreción de la vida de Dios en la vida de tu pueblo. Sí, tenemos vida con la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, los que estábamos muertos, hemos sido resucitados con Él, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. La vida de Dios está en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Padre querido, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos la victoria de Dios. Tenemos la victoria de Cristo. Tenemos la paz de Cristo. Tenemos el gozo de Cristo. Tenemos la fe de Cristo. Tenemos la perseverancia de Cristo. Tenemos la mansedumbre de Cristo. Tenemos la templanza de Cristo. Tenemos la bondad y la benignidad de Cristo. Tenemos la pureza de Cristo. Oh, Ramaseke manda Ramana Mandusa. Emerebacanda Rangamasasungi. Padre, muchísimas gracias. Guarda a cada miembro de esta familia. Guarda a cada uno, Señor, en su casa. Guarda a cada uno en su entorno. Guarda a cada uno en todo lo que emprende. Guarda a tu pueblo, Señor. Los cubro con la sangre de Cristo. Los cubro a cada uno y a todos con la sangre de Cristo. Esta iglesia está protegida con la sangre de Cristo. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Diga amén. Digo amén. Digo amén. Digo aleluya. Aleluya.